Gloria al nombre de Dios en esta preciosa mañana. Damos gracias al Señor por su amor, por su misericordia y por un día más de vida que nos da. Bien, vamos a estudiar la palabra de Dios, Romanos 1:18, que dice así como título está la culpabilidad del hombre. La palabra de Dios leemos en el nombre del Padre, Hijo, Espíritu Santo de Dios, un solo Dios. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Porque lo que Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó, porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidos por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Gloria a Dios. Bien, ¿qué es la justicia de Dios? La justicia de Dios se traduce justicia de parte de Dios. Es un tema principal del libro que aparece más de 30 veces de una forma ejemplar. La justicia es el estado y la condición de conformarse de manera perfecta a la ley y el carácter perfecto de Dios. Otros términos de la misma raíz griega también ocurre unas 30 veces y se traduce por lo general justificado, justificación, y tras expresiones similares, Dios es el único ser que posee justicia como algo inherente a Él mismo. Así es, mis santos hermanos. Ni un hombre puede tener la justicia que Dios tiene. La palabra de Dios nos enseña que la justicia del hombre es como un trapo de inmundicia, y eso es lo que Dios se revela su justicia. ¿Y por qué Dios saca su justicia? Porque Dios desde el cielo está viendo que el hombre es injusto adelante de Dios. El hombre es injusto delante de Dios. ¿Por qué? Porque toda la creación, todo lo que Dios ha hecho para que el hombre se deleite, para que el hombre goce, para que el hombre disfrute bajo los parámetros de la palabra de Dios, bajo los conceptos, bajo los principios morales de Dios. Pero lamentablemente el hombre las cosas la ha cogido de una manera diferente, de una manera que no le agrada a Dios. Bendito sea el nombre del Señor. Y es por eso que en esta preciosa mañana vamos a conocer qué es la justicia de Dios. ¿Qué es la justicia de Dios? Deuteronomio 32:4 dice, la palabra de Dios nos enseña, 32:4, qué es la justicia de Dios. La justicia de Dios es algo que Dios es correcto, Dios es justo. Dice, Él es la roca cuya obra perfecta, porque todos sus caminos son rectitud. Dios de verdad y sin ninguna iniquidad en Él. Él es justo y Él es recto, mis santos hermanos. ¿Qué vemos aquí? Vemos aquí que Dios es justo, Dios es recto y en Él no hay injusticia, mis santos hermanos. Eso es lo que nos dice la palabra de Dios. La roca es la palabra representando la estabilidad y permanencia de Dios. Fue colocada al principio del versículo por un motivo de énfasis y fue seguido por una serie de frases que explicaban los atributos de Dios como la roca de Israel. Es uno de los temas principales de esta canción, porque esto es una canción, una alabanza que Moisés hizo, mis santos hermanos, y eso vemos que es la justicia de Dios. La justicia de Dios es una roca firme, que no hay quien la pueda romper, no hay quien la debilite, mis santos hermanos, y esa es la justicia de Dios. Job 9:2, leamos a ver qué nos dice la poderosa palabra del Señor en Job 9:2. Mis santos hermanos, ahí vemos otros textos que nos habla de la justicia de Dios. Dice así, ciertamente yo sé que es así, y cómo se justificará el hombre con Dios. El hombre no puede justificarse con Dios porque el hombre es un pecador delante de Dios. Job, completamente desolado, respondió a las acusaciones de Bildad con argumentos acerca de la naturaleza de Dios, también solicitado por Bildad, y comenzó a reaccionar algo acerca de lo que, después de admitir
que conocía peligrosamente poco, Job concluía que Dios es santo, sabio, fuerte. Eso es lo que Job conoció, porque Dios es santo, fuerte, como una roca, mis santos hermanos. Y eso es lo que nos enseña la poderosa y eterna palabra del Señor. Ese es la justicia de Dios. La justicia de Dios nos abarca a todos nosotros, mis santos hermanos, porque todos nosotros somos débiles adelante de Dios. Y es por eso que estamos para aprender, estamos para gozarnos de la poderosa y eterna palabra del Señor. En Salmo 11:7 nos dice la poderosa palabra de Dios, mis santos hermanos, hablando de la justicia de Dios, dice así: porque Jehová es justo y él ama la justicia. El hombre recto mirará su rostro. Gloria sea al nombre del Señor. Así es, la justicia de Dios es justo. Y cuando uno anda en gratitud, cuando uno anda bajo los parámetros, bajo los pensamientos de Dios, Dios nos ama y Dios nos mira con sus miradas de misericordia, nos mira con su mirada de amor. Y es por eso que nosotros debemos de caminar bajo justicia. Y esa justicia, ¿cómo la podemos lograr? A través de nuestro Señor Jesucristo. A través de nuestro Señor Jesucristo nosotros caminamos bajo justicia, mis santos hermanos. Y eso nosotros lo vemos en la palabra de Dios, lo vemos en San Juan 17:25. Tenemos un texto sagrado, a ver qué nos enseña, qué nos dice la poderosa y eterna palabra de Dios. Gloria sea al nombre del Señor. Dice así la palabra del Señor: Padre justo, el mundo te ha conocido, pero yo te he conocido, y esto han conocido que tú me enviaste. Que vemos aquí, que vemos Padre justo, el mundo te ha conocido, vemos justo, un Señor, un juez, un rey lleno de justicia, que es fiel, que es justo adelante de Dios. Romanos 3:10 nos enseña la poderosa palabra y nos dice, mis santos hermanos, nos dice así la palabra de Dios. Gloria sea al nombre del Señor. Dice así la palabra de Dios. Leemos como está escrito: no hay justo ni un mundo, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Así es, mis santos hermanos. En la justicia de Dios el hombre está perdido, el hombre está caído. ¿Por qué? Porque no hay justo nadie delante de Dios. Y eso es lo que estamos en esta preciosa mañana, estamos analizando, estamos viendo. Mientras que el hombre está muy alejado del parámetro divino de Dios y de la perfección moral, mis santos hermanos. Ahora bien, en el Evangelio revela que con base en la fe, y solo en la fe, Dios está dispuesto a imputar su justicia y rectitud a los pecadores impíos, mis santos hermanos. Eso es lo que nos dice la palabra de Dios. Por la fe nosotros vamos a tener gracias, por la fe nosotros vamos a encontrar misericordia, por la fe nosotros vamos a encontrar justicia adelante de Dios. Y eso lo vemos, mis santos hermanos, ahí mismo en Romanos 3:21. Vamos a ver qué nos dice la poderosa y eterna palabra de Dios. Leamos así: pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas, mis santos hermanos. Eso es lo que nos dice la poderosa y eterna palabra del Señor. Dice así: la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Que vemos ahí, mis santos hermanos, ahí vemos que Dios, su justicia, su paciencia lo pasó por alto, y como propiciación
puso a nuestro Señor Jesucristo para que por medio de la fe nosotros alcancemos misericordia, alcancemos su justicia a través de nuestro Señor Jesucristo. Eso es lo que nos dice el texto sagrado, mis santos hermanos. Gloria sea el nombre del Señor. Que es lo que nos enseña, mis santos hermanos. Versículo 24 nos enseña y nos dice así: siendo justificado gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. El hombre es justificado solamente por la gracia de Dios. Hemos visto algunos textos donde la justicia de Dios es clara, donde la justicia de Dios es pura, donde la justicia de Dios es como una roca, mis santos hermanos. Pero Dios puso a nuestro Señor Jesucristo para que por medio de nuestro Señor Jesucristo nosotros alcancemos la justicia de Dios. ¿Por qué? Porque estábamos separados. ¿Por qué separados? Porque éramos enemigos de Dios, y ahora por Cristo somos justificados. Por Cristo tenemos entrada al Padre Celestial. Versículo 24 dice así: siendo justificado gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Justificado, este verbo y toda la palabra relacionada que se deriva en la misma raíz griega. Por ejemplo, justificación ocurre unas 30 veces en Romanos, con concentración especial en 2.13, capítulo 2.13, capítulo 5.1. Este término legal o forense viene de la palabra griega que significa justo y tiene que ver con declarar justo a alguien. Este veredicto incluye perdón de la culpa y el castigo del pecado y la imputación de la justicia positiva que al hombre necesita para ser aceptado por Dios. Dios declara justo al pecador solo con base en los méritos de Cristo Jesús y su perfección. Dios imputó el pecado del creyente en Cristo, en su sacrificio en la cruz, mis santos hermanos. Isaías 53:4. Vamos a ver qué nos dice la poderosa y eterna palabra de Dios. Gloria sea el nombre del Señor. Isaías 53:4 dice así la palabra de Dios: ciertamente Él llevó nuestras enfermedades, sufrió nuestro dolor, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Ahí vemos, mis santos hermanos, el pecado fue imputado por nuestro Señor Jesucristo, mis santos hermanos. La imputación y la obediencia perfecta de Cristo a la ley de Dios hacia los cristianos, mis santos hermanos. Hemos sido imputados, hemos sido perdonados, mis santos hermanos, porque Cristo Jesús tomó nuestro lugar. Cristo Jesús es el que nos libra de la ira de Dios. Romanos 5:19 nos enseña la poderosa palabra de Dios y dice así: porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos, mis santos hermanos, por la obediencia de uno. ¿Y quién es ese uno? Ese uno es nuestro Señor Jesucristo. Nuestro Señor Jesucristo nos permite y nos da la fortaleza y nos da la sapiencia para poder entrar, para poder saborear lo que tiene Dios en su palabra. Versículo 25 dice: a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia, a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Gloria a Dios. ¿A quien Dios puso? Mis santos hermanos, puso a nuestro Señor Jesucristo. ¿Para qué? Para que haya una reconciliación en el hombre. ¿Por qué? Porque el hombre estaba alejado, el hombre estaba separado, el hombre estaba apartado de la presencia de Dios. Cuando el hombre pecó, mis santos hermanos, el hombre se escondió de la presencia de Dios. Y Dios llamó al hombre y le dijo: Adán, ¿dónde estás tú? Y Adán se escondió. Adán respondió: Señor, tuve miedo porque me escondí.
Así es hoy en día. El hombre se esconde de la presencia de Dios. ¿Por qué? Porque el hombre tiene miedo de estar delante de Dios. Dice a quien Dios puso. Este gran sacrificio no fue ofrecido en secreto, sino que se mostró en público, mis santos hermanos, a su Hijo en el Calvario, para que todos los vieran. Ese fue una apropiación para que el hombre reconozca, para que el hombre lo vea, quién era el que estaba muriendo ahí y quién era que no iba a dar justicia para poder entrar hacia el Padre. Un aspecto crucial del sacrificio de Cristo, porque esta palabra alude a la idea de apaciguamiento de la santidad ofendida de Dios y su ira justa en contra de todos aquellos por quien Cristo murió, mis santos hermanos. El equivalente hebreo de esta palabra se usa para describir el propiciatorio o la cubierta del arca del pacto, sobre la cual rociaba el sumo sacerdote la sangre de los animales sacrificados en el día de la expiación para hacer expiación por los pecados del pueblo. En la religiosidad y pagana es el adorador y no en Dios que tiene la responsabilidad de apaciguar la ira de la deidad ofendida, pero en realidad el hombre es incapaz de satisfacer la justicia de Dios por parte de Cristo, a no ser que pese la eternidad en el infierno. La justicia de Dios, mis santos hermanos, Dios nos la ha revelado a través de nuestro Señor Jesucristo, y es por eso que dice la palabra de Dios, a quien Dios puso como propiación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados que el hombre ha cometido. Así es, mis santos hermanos. Esta mañana hemos visto dos ejemplos, mis santos hermanos. La justicia de Dios, que Dios es justo, Dios es fiel, Dios es correcto, Dios es como una roca, no hay quien lo sensibilice, pero Dios pasó por alto nuestros pecados, Dios pasó por alto nuestra ignorancia de que le hemos fallado. Entonces, por amor a nosotros, mis santos hermanos, Dios tuvo que poner un alto, un paréntesis, y puso a nuestro Señor Jesucristo para que a través de Él nosotros podamos entrar hacia el Padre. Y Él es nuestra apropiación, Él es nuestro Cordero, Él es nuestro libertador. En Él es el que nosotros debemos confiar. Dios te bendiga en esta preciosa mañana. Vamos a orar. Padre Santo, Dios de gloria, Dios de gracia, Dios de misericordia, te alabamos, te bendecimos, te honramos, te exaltamos, te damos gloria, honra, alabanza a ti, Señor. Gracias, Padre, porque tú enviaste a nuestro Señor Jesucristo, aquel que murió en la cruz del Calvario, y por tu justicia, Padre, en Él tenemos entrada hacia ti, Señor. Mi Dios de la gloria, esperando que este mensaje sea de mucha bendición para cada vida, para aquellas almas que están comenzando, aquellas almas que están caminando bajo tu poder, bajo tu gracia, Señor. Todo esto te lo pido en el poderoso nombre de Cristo Jesús, Salvador nuestro. Aleluya. Gloria sea el nombre del Señor, mi Dios amado. En ti somos más que vencedores. Gracias, Padre, Hijo, Espíritu Santo de Dios. Amén y amén.